Buenos días, en este video haremos uso del método analítico para el cálculo de problemas que tienen que ver con radio de giro. Empecemos con un problema que dice así: calcular el ancho virtual del vehículo de proyecto 1220 cuando circula en curva utilizando un radio de giro de 62 metros. Aquí en este caso, a diferencia del método de gráficas, no calcularemos la distancia entre huellas externas o mayúsculas, sino habría que sumar también los espacios que ocupan el vuelo delantero y el vuelo trasero. Así que calcularemos el ancho virtual del vehículo, el ancho que ocupa el vehículo completo cuando circula en curva, no confundirlo con el ancho real que tiene el vehículo. Lo que observamos en la tabla es los datos que ocuparemos. Como es el vehículo de 1220, ocuparemos los datos enmarcados en los recuadros color rojo. Recuerden que aquí en esta tabla vienen en unidades de metros. Bueno, luego tenemos aquí en color azul turquesa las fórmulas que ocuparemos. El ancho que vemos ahí se refiere al ancho virtual. Dice que es igual al desplazamiento de la huella U mayúscula más FA más FB, donde U es igual a la entrevía más desplazamiento de la huella, que es la D minúscula. Y en ese caso, como es un vehículo articulado, habría que dividir ese desplazamiento de la huella total en desplazamiento de la huella del tractocamión y del cimirremolque. Ahí aparece una suma para obtener un desplazamiento de la huella total. Entonces obtenemos una primera fórmula para obtener el desplazamiento de la huella del tractocamión, según habíamos visto en un video anterior. Entonces lo que hacemos a continuación es llenar esa fórmula con los datos que obtenemos. El radio de giro, que es 62 metros, en este caso ocuparemos unidades de metros, pero ustedes lo pueden hacer en centímetros sin ningún problema. El DET, recuerden que es distancia entre huellas externas del tractocamión y aparece en la tabla que acababan de ver. Haciendo así, entonces las sustituciones, encontramos un desplazamiento de la huella del tractocamión de 127 metros. Lo que sigue ahora es ocupar la fórmula del desplazamiento de la huella del cimirremolque. Igual una fórmula que ya se había dado en un video anterior, y simplemente aquí hay que sustituir nuevamente con los datos que nos dan y los datos de la tabla para ese vehículo de proyecto, y obtenemos un desplazamiento de la huella del cimirremolque de 471 metros. Entonces, sumando los desplazamientos de la huella del tractocamión y cimirremolque, obtenemos un desplazamiento total de 598 metros. Lo que sigue ahora, para encontrar la distancia entre huellas externas U mayúscula de las fórmulas en azul que vemos arriba, es sumar la entrevía más el desplazamiento de la huella total. La entrevía, recuerden que es un dato que aparece en la tabla donde aparece el vehículo de proyecto, en este caso el 1220, obtenemos ese dato. Y el D que estamos viendo la obtuvimos en el paso anterior, que es la suma del desplazamiento de la huella del tractocamión y el cimirremolque. Entonces, sumando esos datos, obtenemos que la U mayúscula es igual a 3.188 metros. Lo que sigue ahora es calcular el valor de FA con la fórmula que estamos viendo. Igual hay que hacer las sustituciones correspondientes. Y un dato nuevo que estamos viendo ahí es el BD, que es el vuelo delantero. Y hay que multiplicar ahí en paréntesis, se observa un 2 DET, o sea, el doble de la distancia de huellas externas del tractocamión, que es el DET. Entonces, hacemos las sustituciones correspondientes de los datos que aparecen en la tabla y el dato de radio de giro, y obtenemos un FA más o menos o aproximadamente igual a 0.09 metros. Es un dato relativamente pequeño, que en centímetros sería 9 centímetros, pero bueno, continuamos usando la unidad de metros. Luego obsérvese que el ancho del vehículo y la entrevía es el mismo. De una fórmula anterior observábamos que para calcular FB sería el ancho del vehículo menos la entrevía entre 2 y nos daría el resultado, pero como el ancho del vehículo y la entrevía es el mismo, entonces esa diferencia dará 0. Entonces no importa que lo dividamos entre 2 al final, o sea, esa distancia nos va a dar 0, entonces automáticamente ponemos 0. Observe que de la tabla de características de los vehículos de proyecto, el ancho del vehículo y la entrevía es igual
para todos los vehículos excepto para el DE 335. Eso quiere decir que FB siempre va a dar 0 para todos los vehículos excepto para el DE 335. Entonces lo que corresponde ahora es calcular el ancho virtual del vehículo cuando circula en curva. Habría que sumar entonces el valor de U mayúscula más FA más FB. Sustituyendo los datos tenemos un total de 3.278 metros de ancho virtual que ocuparía este vehículo cuando circula por una curva, haciendo un radio de giro de 62 metros. Ahora veremos un segundo problema que dice así: calcular el ancho virtual del vehículo de proyecto DE 335 cuando circula en curva utilizando un radio de giro de 62 metros. Entonces, igual que el problema anterior, ocupará el mismo radio de giro, nada más que haremos otro vehículo de proyecto. Aquí en este caso ocuparemos fórmulas muy similares que en el caso anterior. Tienen ligeras variaciones según ya se había explicado en otro video. Aquí lo que observan en la imagen y en el recuadro observamos los datos que ocuparemos para ese vehículo como tal. Obsérvense que hay unas líneas con guiones en medio que no tienen datos. Lo que pasa que para esos vehículos no aplica los datos que ahí aparecen. Por ejemplo, dice distancia entre huellas de ejes extremos del tractocamión y semirremolque. Lo que pasa que los primeros 3 vehículos de proyecto son un solo chasis, no tienen remolque ni semirremolque. Entonces a ellos no les aplica esos datos y entonces vienen canceladas esos espacios que ahí aparecen. Lo que sigue ahora entonces es darle solución al problema. Observamos las fórmulas que ocuparemos. El ancho virtual del vehículo es igual a la distancia entre huellas externas U mayúscula más FA más FB. Y la distancia entre huellas externas U mayúsculas se calcula, como en el caso anterior, a la entrevía sumándole el desplazamiento de la huella. Entonces obtenemos la primera fórmula para la U mayúscula que ahí aparece, muy similar a la fórmula del ejercicio anterior. Aquí nada más hay que vaciar entonces los datos correspondientes para esta fórmula y obtendremos lo siguiente. La entrevía, recuerden que sale de la tabla. Radio de giro fue un dato, distancia entre ejes extremos, el DE, viene de tabla también, y obtenemos un valor aproximado de 0.92 metros. Luego obtenemos la fórmula para el FA y el FB. Obsérvese que aquí el FA al final tiene una suma de más A minúscula que viene siendo la ampliación. Así lo manejan ese término en los manuales de proyecto geométrico. Pero como no tenemos esa ampliación, entonces la fórmula del FA tiene que esperar un poco. Noten que el A minúscula es igual al FB, entonces quiere decir que primero tenemos que calcular primero el valor de FB, que será el valor igual que la A minúscula. Entonces empezamos resolviendo lo que viene siendo el valor de FB. Con los datos que aparecen en la tabla para ese vehículo sustituimos los datos y como habíamos dicho, el FB es igual a 0 para todos los vehículos excepto para este que estamos analizando, que es el DE 335. Y obtenemos un valor de FB igual a 0.155 metros. Como ese es el valor de A minúscula, entonces ahora sí obtenemos todos los datos para poder saber el valor de FA. Sustituimos los datos en esa fórmula del FA y obtenemos un valor aproximado de 0.212 metros. Como ya obtenemos entonces los valores de FA, FB y U mayúscula, entonces ya podemos obtener el ancho virtual que ocupa el vehículo cuando circula en curva, describiendo un radio de giro de 62 metros. Repetimos la fórmula general y lo que falta nada más son sustituir los datos que acabamos de obtener y obtendríamos un ancho virtual de 2.287 metros. Eso sería todo por el método analítico. Entonces explicamos cómo se haría para un vehículo de un solo chasis y para vehículos compuestos de semirremolque y tractocamión. Más o menos son pasos similares, simplemente que en los vehículos articulados habría que dividir el tractocamión y el semirremolque en dos partes y posteriormente unir sus resultados, y los procedimientos más o menos serían similares para un vehículo de un solo chasis, y todos los demás prácticamente permanece igual, con ligeras modificaciones en las fórmulas. Bueno, sería todo por este video. Muchas gracias por su atención y cualquier cosa no duden en preguntar.